Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Amigas, amigos de Ruta 27, servidor Víctor Americano, en la producción César Vicente Moreno. Medio tristón porque perdió la América con los Pumas, pero pues ni modo, así es, así son los temas deportivos, ¿verdad? Pero fíjense que el día de hoy tenemos el gusto de platicar aparte con usted, por supuesto, como lo hacemos en este podcast. Recuerden el portal americanovictor.com, en el canal de YouTube, lo que es Instagram, lo que es TikTok, lo que es, por supuesto, X, Facebook. En todos lados va usted a observar la entrevista con David Alejandro Delgado Arroyo, presidente del Consejo Local y vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, del Instituto Nacional Electoral aquí en el estado de Michoacán. Y bueno, aparte de mucho el aprecio que cada jueves nos envía su colaboración para ser publicada en americanovictor.com, Enfoque Electoral. Así que qué gusto saludarte, mi estimado David, ¿cómo estás? El gusto es mío, estamos muy bien y sobre todo muy a gusto en este espacio tan maravilloso. Es la Mansión Solís, todavía tenemos los efectos en Morelia y en Michoacán del concierto del Buki de Marco Antonio Solís, con más de 50,000 o por ahí de 58,000 asistentes. Un inspirado. ¿Te gustan las canciones del Buki? Sí, algunas. Algunas No claro. todas, debo de decir, pero sí también. De repente, ahí De repente. es un cantautor michoacano muy reconocido. Pero hoy vamos a platicar de los temas electorales precisamente, porque el Instituto Nacional Electoral tiene ahora sí que el encargo, la responsabilidad de esta ruta electoral rumbo al 2027. Pero fíjese, son las elecciones legislativas, las del Poder Ejecutivo y las judiciales. Ahorita vamos a entrar en materia en todo esto, aparte de una convocatoria que ahorita está abierta por parte del Instituto Nacional Electoral. David, no sé cuántas veces hemos tenido la oportunidad de platicar, de entrevistarte, pero muchas veces las personas me dicen, bueno, ¿y qué experiencia tiene la persona con que estás platicando? Pues creo que David estuvo ahí cuando pusieron la primera piedra del Antecife, yo creo. Platícanos un poco de tu trayectoria en cuestiones electorales. Yo ya he leído algo del perfil de David, pero comparte con el auditorio. Bueno, en principio debo de decirles que soy licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ya de entrada mi propia carrera me da un contexto y un conocimiento en lo electoral, pero tuve la fortuna de tener la oportunidad de ingresar desde mi servicio social hace ya 35 años. 35. En el entonces naciente Instituto Federal Electoral. El de Woldenberg. No, inclusive antes de Woldenberg. Antes de Woldenberg. En la época que se fundó el Instituto Federal Electoral, cuando era presidido por el secretario de Gobernación, en ese momento, cuando es la primera sesión del Consejo General en 1990, lo presidía el secretario de Gobernación Fernando Gutiérrez Barrios. Sí. Entonces, en esa época, tantito después, en febrero de 1991, es cuando ingreso a hacer mi servicio social y ya me quedo ahí para siempre, hasta la fecha. O sea, y de ahí fui coordinador de unidad de servicios profesionales en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. ¿Qué significa eso tan rimbombante? Técnico, ayudante, así de sencillo. Y luego ya en septiembre de 1991 ya fui jefe de departamento en esa Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. En 1994, cuando se dio una situación muy tensa luego del estallido del ZLN. Sí, claro. En el INE salieron muchos vocales cuestionados. Sí. Y estábamos en medio de un proceso electoral y a mí me tocó ser consejero presidente emergente del Consejo Local, del Consejo Distrital del INE en Coatepec, Veracruz, y luego en Minatitlán, y luego ser secretario en el Consejo Distrital de Jalapa. Claro. Entonces, y después volví otra vez a ser jefe de departamento y luego en 1998 ya fui subdirector en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. Y posteriormente, a partir de 1999, soy lo que llanamente se conoce como delegado del INE en un estado, vocal ejecutivo local, consejero presidente de un consejo local, primero en Querétaro, luego en Aguascalientes, luego en Durango
luego en Guerrero y desde hace 10 años aquí en Michoacán, que la verdad es un estado maravilloso, es un estado en donde además me ha permitido formar por vez primera a mi familia, porque no creas que es fácil Sí, claro. con las cargas de trabajo y con también los frecuentes cambios de domicilio, tener una familia, ¿eh? No es fácil. Sí, ya está felizmente con su familia. Así es. El buen David. Alejandro, estamos, una vez que has compartido tu perfil y trayectoria, David, muchas gracias. Es un entorno, no sé, siempre las elecciones que vienen son las más grandes y más importantes. Cada elección que va llegando tiene sus propios retos, tú tienes toda esa experiencia y esa responsabilidad, pero la complejidad, de entrada viene el Mundial de Fútbol, ¿sí? Un tema de entretenimiento para los aficionados, ¿no? Pero ahorita en este momento también hay una tensión complicada entre el gobierno de México con Estados Unidos por situaciones que son ampliamente conocidas por todos nosotros y que estamos viendo una renegociación también del TEMEC. La reforma judicial también, pues las cuestiones de las elecciones de personas juzgadoras al 2028, el arranque formal de los procesos electorales concurrentes, ¿es correcta la palabra? Sí. Sí. Y bueno, pues esto, no sé, pondrá a prueba esta capacidad operativa, técnica de las autoridades electorales. La primera pregunta dentro de todo este contexto, David, ¿están listos técnicamente? ¿Es posible organizar de una manera adecuada estas dos elecciones, las judiciales y las constitucionales? Ya te he leído, pero queremos escucharlo. Bueno, a ver, vamos como Jack el Destripador, Sí. a ir seccionando. Vamos poco a poco. Sí. Toda esta complejidad. Primero, tomando tus palabras, efectivamente siempre que hay una nueva elección, se dice que son las elecciones más grandes de la historia. Y esto es algo completamente normal y natural. ¿Por qué? Porque la población crece. Sí. Al crecer la población, crece el número de ciudadanos que requieren credencial para votar, crece el número de casillas electorales, por lo tanto crece el número de funcionarios de casilla, el número de boletas, el número de material electoral, el número de capacitadores, asistentes electorales, o sea, todo crece, claro, porque es la más grande. O sea, hay que entender primero que estamos en función a un organismo que tiene que organizar a toda la ciudadanía para que en un solo día puedan ejercer su derecho al sufragio, aun cuando ahorita ya hay algunas modalidades, claro, de voto anticipado, sobre todo para aquellas personas que tienen alguna condición de movilidad que no les permite ir a su casilla. Pero bueno, el asunto es que ahora vamos rumbo a una megaconcurrencia. ¿Por qué? ¿Por qué una megaconcurrencia? A menos que en los próximos días haya una muy rápida reforma constitucional. Muy rápida, ¿eh? Sí, que haya un periodo extraordinario de sesiones del Congreso, claro, y que todos los congresos de los estados lo avalen a la rapidez que además últimamente han sido muy rápidos en algunos casos. En, ¿no?, los que le conviene. Entonces vamos a ver. ¿Por qué se llama megaconcurrencia? Sí. ¿Por qué la denomino megaconcurrencia? Bueno, de entrada, en Michoacán, por ejemplo, vamos a tener elección de diputaciones federales, al igual que en todo el país. Claro. Pero en Michoacán, además, se va a elegir gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos. O sea, ya de entrada, esto que se llama elecciones políticas, porque participan partidos políticos, ya tiene concurrencia entre lo federal y lo local. Claro. Por lo tanto, hay una casilla que eficientiza que no instalemos dos casillas, o sean dos fechas diferentes, una para elección federal y otra para local. Las eficientamos en una sola fecha. Sí. Esto que parece ser algo muy, muy necesario, la concurrencia, el constituyente, o más bien el poder reformador de la Constitución, ha establecido una mega concurrencia con el hecho de que a esta concurrencia política se le suma otra concurrencia con la elección judicial el mismo día que se hace la elección política. Aparentemente, como ya dije en el caso de las elecciones políticas,
podría parecer que eficientamos los recursos haciendo mover a la ciudadanía en un solo día a una sola casilla. Pero Claro. ¿qué creen? No se puede. ¿Por qué? Porque resulta ser que son dos modelos de elección diferentes. Ok. En las elecciones políticas donde participan los partidos políticos, en todos los consejos y en las casillas hay representantes de partidos políticos. En las elecciones judiciales no. Por lo tanto, hay dos cadenas de custodia diferentes. ¿Qué significa cadena de custodia? Desde que llegan las boletas electorales hasta que se van a las casillas y luego regresan ya convertidas en votos y se contabilizan, los dos sistemas son diferentes. Por lo tanto, organizarlas de manera concurrente podría ser un riesgo técnico y operativo de grandes dimensiones, Sí. porque además tendríamos que formar dos casillas con dos cuerpos de funcionarios de casilla, lo cual generaría tensiones si no se completan. Y además vamos a distraer al ciudadano y decirle, ¿sabes qué? No nada más vas a votar en esta casilla, también tienes que ir a esta otra, aun cuando esté en la misma escuela o en la misma ubicación de casillas. Sí. Es, digamos, sumarle tiempo al ejercicio ciudadano. ¿Y es más caro también? Sí, sin lugar a dudas, Ajá. porque además sería caro porque tienes que tener dos casillas, son dos integraciones, Sí. tienes que tener dos cuerpos de capacitadores, asistentes electorales y supervisores, pero además no puedes utilizar dos veces la misma infraestructura. No caben las boletas electorales de la elección judicial si tienes la elección política en las bodegas de los consejos distritales. Necesitarías mudar todos los consejos distritales a inmuebles muchísimo más grandes que serían más costosos, o rentar solamente durante ese periodo otra bodega u otra oficina para que los consejeros y vocales se fueran moviendo entre dos oficinas, lo cual sería caótico en un solo día. Por ejemplo, el día de la jornada electoral podrías perder momentos de atención a crisis o situaciones que tienes que resolver o en la elección política o en la elección judicial. Una de dos, sí. Entonces es un verdadero problema. Ojalá y haya sensibilidad a quienes legislan y tienen la facultad de reformar la Constitución, a que esto que han anunciado, que ya se les ha presentado, porque además tiene otro tipo de complicaciones, Sí. no solamente electorales. Tan solo cito una que observé en los foros que se organizaron recientemente en el Congreso de la Unión. Resulta ser que en el 2027 el nuevo sistema penal va a implementarse. Tuvo un lapso de 4 años para su implementación, para que se capacitara, pues resulta ser que en esos 4 años ya se perdió la mitad por la elección judicial del 2025, Sí. y en el 2027 perderías todo, toda la capacitación que se había dado. Sí. Entonces, sí es un verdadero problema que deben de hacerse cargo quienes toman decisiones legislativas. Sin embargo, aun cuando fuese así, el INE está preparado en cualquiera de los escenarios, nada más que sería sumamente costoso. Ok, entonces, ahorita, como están las cosas, ¿hay una imposibilidad técnica para organizar estas elecciones de manera simultánea? Hay una, no diría imposibilidad, ¿Cuál sería haría lo una correcto? complejidad y riesgo. Ok, ok. Riesgo e incremento sustancial de costos. Ok. Dentro de todo este contexto, David, bueno, pues una de las problemáticas que nos enfrentamos, y digo nos enfrentamos porque todos somos aquí mexicanos, y yo cuando voy a votar, yo no estoy en ningún partido político. Yo en lo personal lo he dicho, yo veo los candidatos y las candidatas, a mí me gusta analizar su perfil, sus propuestas, sus capacidades, pero eso cada quien, porque el voto es libre y secreto. Sí. Cada quien, ¿verdad? Cada quien. Pero yo sí le pienso mucho cuando otorgo el voto. Pero el tema de que la gente salga a votar no solamente depende obviamente de las autoridades electorales, también depende ampliamente de los partidos políticos que nos presenten candidatos de buen nivel y que hagan su trabajo de manera adecuada cuando ganen las elecciones. ¿Tú crees o qué está haciendo el Instituto Nacional Electoral y los organismos electorales para motivar a la ciudadanía que vayamos a votar dentro de la cancha, dentro de lo que a ustedes les corresponde? Bueno, por supuesto estamos intensamente trabajando en toda la vertiente de la educación cívica, Sí. de la formación de cultura política entre la ciudadanía,
tenemos varios proyectos, sobre todo dirigidos a grupos vulnerables, Sí. también para incentivar a jóvenes, para incentivar a personas con discapacidad, inclusive se toman acciones afirmativas en estos rubros a mujeres jóvenes, Sí. por ejemplo, o sea, hay varios proyectos en ese sentido, aunque también debo de decir que ya creo que nos tendremos que ir a preocupar y ocupar, porque también lo estamos haciendo con sectores de avanzada edad, Ok. porque está creciendo la pirámide poblacional Y sí. también en ese sector, está a punto de invertirse, y en ese sentido, por ejemplo, tenemos este voto anticipado para personas que tienen una dificultad de movilidad, para poder ir a votar, o sea, pueden solicitar votar desde su casa, o sea, esa es una de las, o inclusive credencial para votar desde su casa a quienes tengan una condición que les impida moverse. Entonces, tenemos una serie de estrategias muy diversas y trabajamos constantemente con diversos públicos precisamente para incentivar la votación. Sin embargo, también es cierto que las propias condiciones de la elección son las que determinan en última instancia la participación ciudadana. Los partidos políticos tienen una responsabilidad muy grande para incentivar a la participación ciudadana, o decisiones como las que se toman en este asunto de la concurrencia electoral, me parece, de la elección judicial, Sí. me parece también muy relevantes para estos efectos. ¿Por qué, Víctor? Porque ya tenemos la experiencia de Durango y de Veracruz, que tuvieron elecciones concurrentes en el 2025 entre elecciones judiciales y elecciones políticas. Y lo que pasó es que la participación ciudadana en la elección política bajó porque tenías enfrente la elección judicial. Esa multiplicidad de candidaturas tiene un efecto no muy favorable a la participación ciudadana. Inclusive, déjame decirte, si se mantiene la concurrencia electoral, ¿sabes qué va a pasar? Que los partidos políticos van a tener más poquito tiempo en radio y televisión, porque hay más elecciones en las que se tiene que cubrir los tiempos del Estado en radio y televisión, porque se suma lo judicial. Los que pierden en realidad con la concurrencia judicial son los candidatos y candidatas y los partidos políticos. Sí. O sea, porque el pastel es muchísimo más poquito para aparecer en radio y televisión. Entonces, sí hay una serie de situaciones que el INE enfrenta y que tiene que plantear para motivar esa participación ciudadana. Y dentro de este contexto, obviamente, sabemos que al INE le toca organizar las elecciones. Una de las personas que yo he conocido, lo digo con toda responsabilidad, David, es aquí el delegado del INE, que todo lo hace con base a la ley electoral. Así es. Todo no se puede de otra manera. Así es. O sea, todo va conforme, respetando y haciendo valer lo que es la ley electoral. Sin embargo, cada que hay elecciones, David y amigos del auditorio, lamentablemente, y es algo que no podemos acostumbrarnos ni normalizarlo, hay ataques a candidatos, a candidatas o a precandidatos, a precandidatas. Ha habido asesinatos durante no sé cuántas elecciones anteriores, hasta las anteriores pasadas, lamentablemente, ¿verdad? Y uno de los retos es que los partidos políticos postulen a candidatos y candidatas que no tengan para nada ningún tipo de vínculo con grupos de la delincuencia organizada y que no reciban recursos de origen ilícito. Ese es un tema. Entonces la fiscalización sigue acá en la mesa o en la responsabilidad del INE, pero el postular a candidatos y candidatas que no tengan absolutamente nada que ver con grupos delincuenciales les toca a los partidos políticos. ¿Ha habido mesas donde se han reunido y han platicado de esos temas tan difíciles? Mira, sí ha habido un trabajo institucional. ¿Y qué resolutivos ha habido? De colaboración en estas mesas políticas que convoca el gobierno del Estado, donde participamos las autoridades electorales y también participan los partidos políticos y participan las corporaciones de seguridad del Estado. O sea, porque no hay que olvidar que aun cuando el INE, junto con el IEM, sí, claro, que es el OPLE, la entidad, somos los que organizamos la elección o las elecciones concurrentes,
También es cierto que no todo está en la cancha de nosotros. O sea, también hay temas que están en la cancha de los partidos políticos, hay temas que están en las fiscalías especializadas para la atención de delitos electorales, hay temas que están en las corporaciones de seguridad. Entonces tenemos que sentarnos a platicar y sentarnos a generar esos vasos comunicantes de apoyo. Yo espero que, de acuerdo con el protocolo que ha aprobado ya desde hace tiempo el Consejo General del INE, podamos sentarnos próximamente, ya cuando se acerque el inicio en septiembre del proceso electoral, para ir platicando sobre las experiencias que hemos tenido en Michoacán sobre estos temas. Yo he participado en mesas donde inclusive han estado los candidatas y candidatos solicitando esquemas de seguridad, algunos desconfiando inclusive del esquema de seguridad que tiene la candidatura contraria. O sea, pero sí es importante que esto sea de la manera, sí, con la prudencia que genera las cuestiones de seguridad, pero que no generen tampoco estas desconfianzas que luego tienen entre los propios candidatos y partidos políticos, ¿no? Creo que esto debe de darse en un cauce muy institucional y el INE y el IEM estamos pues para eso, para darles las facilidades a partidos y candidaturas de acercarse también a las autoridades de seguridad y agradecer siempre a las autoridades de seguridad su apoyo que nos han dado. Sí, porque las autoridades de seguridad pública o las autoridades en general también deben de dar o ser garantes o dar todas las garantías de que la seguridad e integridad física de todos los funcionarios electorales están a salvo. Así es. Integrantes de mesas directivas de casillas, representantes partidistas, capacitadores, observadores, bueno, no sé, son muchos, ¿verdad? Deben de garantizar la seguridad de todos ellos. Así es. Otra de las preguntas, David Alejandro, el consejero presidente del INE, subí algún post en las redes sociales de un servidor de Víctor Americano Noticias y una de las preguntas es que dice, y lo comentan de diferente forma, tú sabes que en las redes sociales no se callan, voy a traducirlo un poquito, ¿sí? De que si son o no son legales esas famosas coordinaciones que eligen las alianzas o partidos políticos, que esas personas que ahora son coordinador de esto, de la defensa de no sé quién, de no sé cuánto, etcétera, etcétera, posteriormente van a ser candidatos o candidatas de las alianzas o partidos políticos. Hay mucha gente que dice, no, es que esos son simplemente actos de campaña anticipados y porque ahorita no pueden llamarse candidatos. ¿Son legales, no son legales este tipo de acciones que hacen los partidos políticos? A ver, yo no calificaría de manera particular a ningún evento, porque yo estoy impedido de prejuzgar un asunto que pueda ir al INE en una situación de investigación ante una queja que se presente. Entonces, ahí yo no calificaría ninguna cuestión en lo particular. En lo general sí te diría algo. Sí. Ya, digamos, no es la primera vez. Sí. O sea, ya tenemos una experiencia desde 2023. Sí, claro. En que el tribunal abrió la llave a esta situación que parece límite hacia actos anticipados de campaña o precampaña. O sea, abrió una pequeña puertecita que se llama procesos políticos. O sea, dijo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que los partidos políticos, en términos de su organización interna, pueden organizar procesos políticos internos. Sí. Siempre y cuando no se llamen candidatas, candidatos, precandidatas, ni haya referencias al proceso electoral, ni a la jornada electoral de junio del próximo año. Esas son las condiciones que ha establecido el tribunal. Quien abrió la puertecita es el tribunal. Sí, claro. ¿Y cómo le denominó? Le denominó procesos políticos. Ahorita en el INE se está dando una discusión interna de si se actualizan los lineamientos que el tribunal les pidió en 2023 para generar una fiscalización particular, pero en cualquier momento pues se pueden presentar denuncias por actos anticipados de pre-campaña o campaña. Lo que sí también debo de decirles es que el INE pues no tiene una policía electoral para estar atrás de cada político. Necesita
necesitamos que nos provean de denuncias para que podamos actuar en consecuencia. Claro, ahí está el tema. Interesante lo que dice el consejero presidente del INE. Tenemos dentro de esta charla, de esta plática, pues en el INE hay una convocatoria abierta de consejerías del Consejo Local. Platícanos que ahorita está abierta esa convocatoria. A ver, ya vamos rumbo al 2027, ¿eh? O sea, aun cuando el proceso electoral inicia en el mes de septiembre, ya en este momento hay una convocatoria pública para integrar los consejos locales. ¿Qué son los consejos locales? Es un órgano de dirección en cada entidad federativa, compuesta por 6 consejeras y consejeros electorales propietarios y 6 suplentes, con representaciones de cada partido político y que los preside pues el vocal ejecutivo local, o sea, un servidor, si no sucede otra cosa, como consejero presidente del consejo local, y además actúa como secretario, el vocal secretario de la junta local. Este consejo local tiene atribuciones muy interesantes, como por ejemplo es integrar el siguiente nivel de la estructura organizacional, que son los consejos distritales, que son los que tienen la facultad de nombrar a los capacitadores, asistentes y supervisores electorales, que es el siguiente nivel, e integrar las mesas directivas de casilla, que es el siguiente nivel. Y también aprobar la ubicación de casillas, también dar seguimiento a la actualización del padrón electoral, dar seguimiento a la jornada electoral, llevar a cabo los cómputos distritales. Todo esto hacen los consejos distritales, cuyos consejeros nombra el consejo local. Y este consejo local da seguimiento a esos órganos distritales y también, si hay un recurso de revisión sobre esos consejos distritales, lo resuelve el consejo local. Entonces, tienen atribuciones muy interesantes de seguimiento y de resolución, muy relevantes los consejos locales. Estamos invitando a la ciudadanía a que acuda al micrositio de internet que está en la página del INE, www.ine.mx. Ahí se bajan un poquito cuando sale el portal y en la parte de lo más relevante, ahí al centro está la convocatoria para consejeros de los consejos locales. Ahí le dan clic y ahí está el micrositio donde está toda la información, donde están los lineamientos, está la convocatoria, están los formatos que pueden utilizar, está inclusive un curso de inducción porque la ley pide que tengan conocimientos en la materia electoral, pero debido a que la convocatoria es incluyente, es decir, no solamente a quienes ya tienen conocimientos electorales, sino a quienes no lo tienen, se les capacita para que los tenga. ¿Por qué? Porque además queremos hacer la convocatoria tan incluyente que también incluya a grupos vulnerables, o sea, a quienes tienen una discapacidad, claro, a quienes, por ejemplo, forman parte de los pueblos originarios, forman parte de la población afro-mexicana, que forman parte de la diversidad sexual, que son jóvenes de 18 años o más, o quienes ya son adultos mayores de 60 y más, que son grupos muy vulnerables. Y entonces estamos haciendo esa invitación. Acudan a la página, tienen hasta el 15 de mayo, o sea, hasta el viernes, para inscribirse y para hacer el curso. El curso no es pesado, es muy rápido, y ya con ello acreditan que tienen conocimientos en la materia electoral. Otros requisitos, pues digamos, credencial para votar, acta de nacimiento, una constancia de residencia que cumplan el requisito de haber residido 2 años en la entidad. Ese es el requisito, que una declaración bajo protesta de que no hayan sido dirigentes de partido político, o que estén en alguna situación irregular con la ley. También ahí son algunas declaraciones de protesta. Todos los formatos están ahí, está el curso, todo lo encuentran ahí, y por supuesto tendrán que confirmar el ingreso de documentos que lo hacen de manera digital, tienen que irlo a certificar a una junta local y distrital, y ahí está también la aplicación de Ubica tu Junta para ir a la más cercana. Ahí tenemos esta invitación, esta convocatoria. Oye, David, vamos a finalizar prácticamente esta charla, este podcast. Ahí si se nos queda algo en el tintero, tú me lo comentas con toda confianza. ¿Qué haces cuando no estás ahí en el consejo, bueno, ahí en el INE? Pues yo veo, por ejemplo, que el consejero presidente del magistrado presidente, perdón, del Poder Judicial, Hugo Gama, le gusta tocar batería, creo, ahí luego sube a sus redes sociales. ¿Tú qué haces para relajarte? ¿Cuáles son tus hobbies? Bueno, en principio me encanta el cine.
El cine. Desde hace muchísimos años. ¿Ir al cine? Ir al cine, inclusive ver películas desde casa. O sea, porque ahora ya es ya. El cine es para mí algo maravilloso, se aprende mucho, inclusive me relaja mucho, porque te metes en la vida de la historia de otras personas. Sí, claro. Y eso es fundamental. Pero pues ahora con 2 hijos pequeños, pues también es jugar con ellos. Sí, claro. O sea, también es una cosa. Hay que estar presentes. Hay que estar presentes con la familia. Sí. Eso también es algo que me gusta y lo disfruto mucho. Sí, claro. Y bueno, también me gusta mucho viajar, pero pues cada vez es más difícil. Híjole, por lo menos a Pátzcuaro. ¿Verdad? Pero sí a Pátzcuaro. Sí estuve el fin de semana en Pátzcuaro. Bellísimo Pátzcuaro, sí. Bellísimo, y Michoacán tiene tantos lugares tan hermosos que visitar. Me gusta mucho leer. Sí, claro. Leer, vaya, toda mi vida he leído mucho. Eres el devoralibros. Pero ahora tengo ciertas complicaciones porque tengo, además de leer cosas de mi trabajo, déjenme decirles que como miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional, al menos este año ya debo de cubrir 5 cursos, de los cuales 3 ya acabé, todos están vigentes. Entonces, sí, también es una cosa que me hace muchísimo leer. A veces tengo que levantarme a las 5 de la mañana para hacer exámenes de esos cursos que son obligatorios dentro de mi función. Y sí, a veces el tiempo no alcanza. ¿Qué película destacada que esa es una de mis favoritas? Fíjate que bueno, hay muchas, hay muchísimas a lo largo de mi historia. Te podría decir que para mí El Padrino es esa trilogía, la trilogía es impresionante, increíble. Sí. Pero si nos vamos a lo más reciente, ¿verdad? Porque te puedo contar de muchas películas. Digamos, acabo de ver una película que sobre todo lo que más me gustó es que mi hijo pequeño le gustara. Ah, mira, qué bien. Que fue la película de Michael. De que es la historia de Michael Jackson, ¿verdad? Sí. Entonces también es. O sea, pero fuiste al cine. Fuimos allí al cine. Sí, porque ahorita se está exhibiendo. Se está exhibiendo. Por supuesto. Claro, últimamente voy mucho al cine a ver películas de niños, ¿verdad? Ya te tocaba. ya te tocaba. Pregúntale a César. Ahorita mis hijas están grandes, pero cuando estaban chiquitas, todas las princesas había. Así es que me he echado la de Minecraft, la de. En fin, todas esas que los niños quieren irlas a ver y están muy apuntados. Sí, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho La vida es bella. Esa es una obra de arte. Sí, ¿verdad? Bueno, hay muchas. El Padrino también, por supuesto. Sí, exactamente. Después seguiremos platicando, ahora sí que de este tipo de temas que no tienen nada que ver con el tema electoral. Es conocer un poco más y que usted sepa que las personas que están encargadas al frente de organizar las elecciones también tienen su vida propia y también de repente pues tenemos derecho a divertirnos tantito, ¿no? Un poquito de entretenimiento. David Alejandro Delgado Arroyo, gracias por esta charla, sobre todo con la gente que está al pendiente de Ruta 27. Gracias a todos ustedes. E inscríbanse a la convocatoria. Repítenos en dónde. En www.ine.mx, micrositio de integración de consejos locales. Y además, luego hay que visitar una junta distrital o local. Tienen hasta el 15 de mayo para poder hacer su solicitud de inscripción y les designa el Consejo General del INE. Perfecto. Ahí está la invitación del consejero presidente del INE. Gracias. En nombre de César Vicente Moreno en la producción, yo soy Víctor Americano. Hasta la próxima.